La cena benéfica resplandecía de riqueza y privilegio. Las luces colgantes proyectaban sombras sobre mesas donde conversaciones de millones de dólares tenían lugar entre brindis de champán. Isaiah Cole permanecía al borde descalzo e invisible, observando cómo el multimillonario en silla de ruedas hacía bromas sobre su cuerpo roto mientras se jactaba de los millones que había gastado persiguiendo una cura. Cuando Richard Halvorson vio al chico negro pobre entre las sombras y como una broma le ofreció $1.000.000. «Arréglame si puedes, chico». No tenía idea de que acababa de desafiar a alguien que llevaba en sus manos 3 generaciones de conocimiento sanador olvidado. Isaiah sabía qué ocurriría después de que tuviera éxito la burla y la reacción en contra que vendrían. Pero algunas verdades valen el precio de decirlas, incluso cuando el mundo no está listo para escucharlas. Justo antes de continuar, me encantaría saber desde dónde estás mirando hoy. Y si estás disfrutando estas historias, asegúrate de estar suscrito. La cena benéfica brillaba como un mundo diferente. Guirnaldas de luces se cruzaban sobre el patio exterior del Hotel Riverside, derramando una luz cálida sobre mesas pulidas cubiertas con manteles blancos. Camareros con uniformes impecables se movían entre grupos de donantes adinerados, llevando bandejas de champán y aperitivos que costaban más que la compra semanal de la mayoría de la gente. Las risas flotaban en el aire nocturno puntuadas por el tintineo de copas de cristal y el suave murmullo de un cuarteto de jazz, tocando en un rincón. Isaiah Cole se mantenía al margen de todo descalzo sobre el pavimento frío, observando. No se suponía que estuviera allí. En realidad no. El evento benéfico era para personas que firmaban cheques con varios ceros, personas que llegaban en autos, que ronroneaban en lugar de traquetear. Isaiah había llegado caminando desde la parada de autobús a 3 manzanas de distancia, atraído por el olor de la comida y la posibilidad de sobras. Ahora estaba cerca de la entrada de servicio sosteniendo unos trozos de pan envueltos con cuidado en servilletas de papel, que un camarero amable le había deslizado a escondidas. A los 13 años, Isaiah había aprendido a hacerse pequeño. Llevaba unos vaqueros 2 tallas más grandes, sostenidos por un cinturón deshilachado, y una sudadera gris con capucha que había visto tiempos mejores. Su cabello estaba cortado corto de forma práctica, y sus ojos oscuros seguían todo con una agudeza que incomodaba a los adultos cuando se molestaban en notarlo. La mayoría de la gente miraba directamente a través de él, y eso normalmente estaba bien para Isaiah. Observaba a los invitados moverse y reír, pero su atención regresaba una y otra vez a sus cuerpos, la forma en que aquella mujer del vestido azul favorecía su cadera izquierda. El hombre cerca del bar cuyo hombro se adelantaba probablemente por años, encorvado sobre un escritorio. La adolescente que caminaba sobre las puntas de los pies con las rodillas bloqueadas, encaminándose a problemas de rodilla antes de cumplir 25. Isaiah veía esas cosas del mismo modo en que otras personas notan el peinado de alguien o el color de su camisa. Era automático, inevitable. Su abuela le había enseñado a ver de esa manera, cuando aún era lo bastante pequeño como para caber en su regazo. Le presionaba sus diminutos dedos contra su propia muñeca, enseñándole a sentir el pulso, a comprender los mapas bajo la piel, músculos, tendones, nervios, la arquitectura que mantenía los cuerpos unidos. Su madre se lo había enseñado a ella, y la madre de su madre, antes una cadena de conocimiento que se extendía hacia atrás, a través de generaciones de personas que nunca tuvieron el lujo de médicos u hospitales. Aprendieron por necesidad. En campos de plantación y cuadriláteros de boxeo, en guerras donde médicos negros remendaban soldados que jamás reconocían su habilidad en vecindarios, donde un hueso roto significaba elegir entre pagar la renta o curarse. El padre de Isaiah sabía aún más. Podía mirar a un atleta y detectar una lesión antes de que ocurriera ajustar la postura de un luchador, y añadir años a su carrera, aliviar dolores crónicos con sus manos de maneras que parecían imposibles hasta que lo veías hacerlo. Pero su padre ya no estaba, su abuela tampoco. E Isaiah estaba solo con un conocimiento que nadie quería creer que un chico negro y pobre pudiera poseer. Dio un pequeño mordisco al pan masticando despacio para que durara.
Cuando la energía de la multitud cambió las cabezas, se giraron las voces, bajaron y luego volvieron a elevarse. Había llegado alguien importante. La silla de ruedas entró por la entrada principal, empujada por un joven asistente con traje negro. Pero el hombre en la silla no era discreto con su condición. Se impulsó hacia adelante con brazos fuertes, despidió al asistente con un gesto y dejó que su voz recorriera todo el patio. «No se preocupen, no voy a atropellar a nadie», gritó Richard Halvorson, y la multitud rió. Aunque a estas alturas quizás sea el ejercicio más intenso que haga hoy. Hubo más risas, aunque esta vez sonaron incómodas, inseguras de si la broma les daba permiso para encontrar graciosa la situación. Richard no parecía preocuparse. Era un hombre grande, probablemente atlético antes de su lesión, con el cabello plateado peinado hacia atrás sobre un rostro acostumbrado a salirse con la suya. Su traje probablemente costaba más que 3 meses de renta. Una mujer caminaba a su lado elegante y tensa, tocándole el hombro de una manera que parecía más deber que afecto. Isaiah la reconoció por la portada de una revista que había visto en una tienda de la esquina. Evelyn Halvorson, la esposa de Richard. Sonreía a los invitados, pero sus ojos volvían una y otra vez hacia su marido siguiendo su estado de ánimo. «Richard, qué alegría que hayas podido venir», dijo un hombre con un blazer color burdeos, acercándose con la mano extendida. «No me lo perdería, Tom», respondió Richard estrechándole la mano con firmeza. Además, quedarse en casa sintiendo lástima por uno mismo se vuelve aburrido. Pensé que saldría a mostrarle a todo el mundo lo que se supone que están arreglando todas esas donaciones. Hizo un gesto teatral hacia sus piernas. Alerta de spoiler, sigo sin caminar. La multitud no supo si reír o apartar la mirada. Isaiah observó el rostro de Richard, la sonrisa ensayada, que no lograba ocultar del todo algo amargo debajo, tal vez ira o miedo disfrazado de seguridad. «Pero te ves bien», ofreció con cautela una mujer con perlas. «Soy rico, Margaret. Los ricos siempre se ven bien», respondió Richard mientras aceptaba un vaso de whisky de un camarero que pasaba. «Simplemente pagamos mejor por nuestra miseria», añadió provocando risas genuinas. Richard parecía crecer con la atención, impulsándose hacia el centro del patio donde lo esperaba la mesa principal. Mientras se movía, los ojos de Isaiah captaron algo: la forma en que el pie izquierdo de Richard giraba ligeramente hacia adentro fijo, en una posición antinatural. La manera en que su hombro derecho estaba más alto que el izquierdo, compensando años de desequilibrio. El leve temblor en su mano izquierda cuando no sujetaba la silla de ruedas. Isaiah había visto lesiones así antes, sobre todo en los campamentos de personas sin hogar, donde pasaba sus noches de año. En la columna, probablemente en la zona media o baja de la espalda, con compresión nerviosa que los médicos habían tratado sin comprender el cuadro completo. Se habían centrado en el trauma evidente y habían pasado por alto la cascada de patrones de compensación que empeoraban todo. «Hace 3 años», estaba diciendo Richard, «cuando ahora presido la mesa principal, me caí de una escalera en una de mis obras de construcción. Estúpido, ¿no? Un multimillonario sube a una escalera porque no confía en las mediciones de su contratista. Caí mal, aplasté 2 vértebras, y ahora soy el cartel publicitario de la recuperación de lesiones de columna». Lo decía como un remate, pero Isaiah percibía el filo que había debajo. «Pero has estado trabajando con el Dr. Mercer», comentó alguien. «Se supone que es el mejor». «El Dr. Alan Mercer es un genio», estuvo de acuerdo Richard con un tono que no dejaba claro si era un cumplido. «El neurólogo más importante del estado ha publicado artículos, ganado premios, cobra lo suficiente como para comprar una isla pequeña por consulta. ¿Y sabes qué me dice cada mes? Estamos viendo progreso, señor Halvorson, tenga paciencia». Hizo una pausa. 3 años de paciencia, damas y caballeros, y todavía no puedo caminar hasta mi propio baño. Evelyn puso una mano sobre su brazo. «Richard, no tienes que...» «¿No tengo que decir la verdad?» Él dio un largo trago. «He gastado millones en la mejor atención médica que el dinero puede comprar: tratamientos de última generación, procedimientos experimentales,
Fisioterapia, que cuesta más por hora de lo que la mayoría de la gente gana en un día. Y aquí estoy exactamente donde estaba hace 3 años. Alzó su vaso. Así que, por favor, donen generosamente. Tal vez su dinero funcione mejor que el mío. La mesa quedó en silencio. Miradas incómodas se cruzaron entre los invitados. Isaiah cambió el peso de un pie al otro pensando en escabullirse antes de que la velada se volviera aún más incómoda, cuando la mirada de Richard barrió el patio y se posó en él. ¿Y quién es este?, llamó Richard con la voz cortando el silencio. «Tenemos un camarero nuevo, un poco joven, ¿no, chico?» Todos se volvieron a mirar. Isaiah se quedó inmóvil, de pronto visible de una manera que no había querido. «No es personal», murmuró alguien. «Creo que es solo... ¿Solo qué?». Arqueó Richard las cejas. «Solo rondando una cena benéfica de $500 el plato. Eso es espíritu emprendedor. Lo respeto». Algunas personas rieron. A Isaiah sintió que el rostro se le calentaba, pero mantuvo la expresión neutra. Había aprendido a no mostrar emoción cuando los adultos decidían fijarse en él. Normalmente salía mejor así. «¿Tienes hambre, chico?», preguntó Richard. «Tenemos mucha comida. Ven, sírvete un plato». Estaba formulado como generosidad, pero Isaiah percibió la actuación detrás. Richard estaba mostrando a la multitud su lado caritativo, o quizá distrayéndolos de la amargura anterior. En cualquier caso, Isaiah sabía que era mejor no negarse. Caminó despacio hacia adelante, consciente de cada mirada siguiéndolo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Richard cuando se acercó. «Isaiah, señor». «¿Isaiah? Nombre bíblico. Buena elección». Richard lo examinó fijándose en la ropa demasiado grande, los pies descalzos, la forma cuidadosa en que Isaiah se mantenía erguido. «¿Eres de por aquí?». «Sí, señor». «¿Y dónde vives?». Isaiah dudó. «En distintos lugares». «En distintos lugares», repitió Richard, y algo de comprensión apareció en su expresión. «O sea, en ninguna parte. Eres indigente». No era una pregunta. Isaiah no respondió. «Mala suerte, chico». Richard se recostó en su silla de ruedas. «¿Cuántos años tienes?». 13. 13 y en la calle. ¿Dónde están tus padres?». «No están». La palabra quedó suspendida en el aire. Evelyn se removió incómoda. Algunos invitados de pronto encontraron sus bebidas muy interesantes. Richard estudió a Isaiah durante un largo momento, e Isaiah sostuvo su mirada con firmeza. Fue entonces cuando Isaiah lo vio con claridad el cuadro completo de la lesión de Richard. La manera en que su columna se curvaba ligeramente hacia la derecha para proteger la zona dañada. La forma en que su respiración era superficial compensando la restricción del movimiento del diafragma. La manera en que su cadera izquierda estaba rotada hacia adelante, creando una cadena de tensión que probablemente le causaba dolor diario y que sus médicos habían descartado como algo no relacionado. «¿Puedo mirar su pierna, señor?». Las palabras salieron antes de que Isaiah pudiera detenerlas. La mesa quedó en silencio. «¿Perdón?», dijo Richard. Isaiah se dio cuenta de su error, pero aún así siguió adelante. «Su pierna. Creo que veo que está mal». Por un momento nadie se movió. Luego alguien rió, un sonido agudo e incrédulo que se propagó por la multitud como una chispa en hierba seca. «¿Crees que ves que está mal?». La sonrisa de Richard se volvió peligrosa. «He tenido a una docena de especialistas revisando mis piernas, neurólogos, cirujanos, ortopédicos, fisioterapeutas, con títulos más largos que los años que tú llevas vivo. Pero claro, tú viste algo que todos ellos pasaron por alto». «Sé cómo suena», dijo Isaiah en voz baja. «Ah, sí». La voz de Richard se elevó. «¿Sabes cómo suena cuando un chico sin hogar y sin educación afirma que puede diagnosticar una lesión de columna con solo mirar? Eso no es confianza, hijo. Eso es delirio». La multitud murmuró en señal de acuerdo. Alguien sacó el teléfono y empezó a grabar. Isaiah sintió que la situación se le escapaba de las manos, pero no pudo dejar de hablar. «Su pie izquierdo gira hacia adentro porque su cadera está rotada».
Su cadera está rotada porque su columna está protegiendo la zona lesionada. Sus médicos trataron la columna pero nunca reajustaron las compensaciones. Por eso no mejora. El murmullo se detuvo. La gente miró a Isaiah con una mezcla de sorpresa y sospecha. Incluso Richard pareció desconcertado por un instante antes de que su expresión se endureciera en algo cruel. «Vaya, vaya», dijo abriendo los brazos y jugando con el público. «Tenemos a un trabajador de milagros aquí, señoras y señores. 13 años y resolvió lo que las mejores mentes médicas del estado no pudieron». Se inclinó hacia adelante. «Te diré algo, Isaiah, ya que estás tan seguro, hagámoslo interesante». Isaiah sintió un nudo en el estómago. «Arréglame», dijo Richard con la voz chorreando burla. «Aquí mismo, ahora mismo. Si logras sacarme de esta silla, te daré $1,000,000. ¿1 millón? Eso es suficiente para sacarte de la calle, comprarte una casa, arreglarte la vida. Todo lo que tienes que hacer es realizar tu pequeño milagro». La multitud estalló risas, jadeos, voces superpuestas. Los teléfonos se alzaron para capturar el momento. «¡Hazlo, chico!», gritó alguien. «Tengo que ver esto», llamó otra voz. «Richard, esto no es apropiado», dijo Evelyn con la voz tensa. «¿Por qué no el chico está haciendo afirmaciones médicas? Que las respalde», respondió Richard señalando a Isaiah con un gesto grandilocuente. ¿O todo era palabrería? Solo intentando llamar la atención de la gente rica. Desde algún lugar de la multitud creciente, Isaiah escuchó una voz familiar áspera y urgente. «No». Se giró y vio al entrenador Leonard Brooks de pie al fondo, un hombre negro mayor, con una chaqueta gastada y el rostro surcado de preocupación. Brooks había entrenado en la secundaria antes de que los recortes presupuestarios le quitaran el trabajo. Ahora vivía en los mismos edificios abandonados donde Isaiah a veces dormía. Era una de las pocas personas que conocían a la familia de Isaiah lo que su padre era capaz de hacer. Brooks negó lentamente con la cabeza una advertencia clara, pero todos estaban mirando ahora esperando. El momento había crecido demasiado para dar marcha atrás. Isaiah miró a Richard Halvorson en su silla de ruedas, al rostro preocupado de Evelyn, a la multitud de extraños adinerados sosteniendo sus teléfonos como si estuvieran en un circo, y sintió que algo se asentaba en su pecho. «No le va a gustar lo que pase después», dijo Isaiah en voz baja. Richard echó la cabeza hacia atrás y rió una carcajada profunda y genuina que contagió a toda la multitud. «Chico, ya no me gusta lo que está pasando ahora. No puedo caminar. ¿Qué podría ser peor?». Golpeó el brazo de su silla. «Vamos, doctor Descalzo. Muéstranos lo que tienes». El apodo recorrió a la multitud entre risas. «Doctor Descalzo». Isaiah sintió el peso de su diversión, la certeza de que estaba a punto de fracasar y entretenerlos en el proceso. Miró una vez más al entrenador Brooks. Brooks había cerrado los ojos, los labios moviéndose como si rezara. Isaiah dio un paso adelante. «¿De verdad vamos a hacer esto?», preguntó alguien. «Que lo intente», dijo Richard apartando con un gesto la protesta de su esposa. «¿Qué va a hacer? ¿Empeorarlo? El chico no tiene entrenamiento ni educación. Va a tocarme la pierna, sentirse estúpido, y todos volveremos a nuestras cenas con una historia graciosa». Miró a su guardia de seguridad, un hombre grande con traje oscuro. «Vigílalo, Marcus. Asegúrate de que no intente nada raro». Marcus asintió y se acercó. Isaiah lo ignoró. Su atención estaba completamente en Richard. La multitud se apretó formando un círculo laxo alrededor de la silla de ruedas. El cuarteto de jazz había dejado de tocar. Todo el patio parecía contener la respiración. Isaiah se arrodilló junto a la silla con las rodillas desnudas sobre el pavimento frío. De cerca podía ver más detalles la costosa férula en el tobillo izquierdo de Richard, el cojín hecho a medida del asiento de la silla de ruedas, diseñado para prevenir úlceras por presión, la leve atrofia en los músculos de las pantorrillas, tras 3 años de uso limitado. «Esto es una locura», murmuró Evelyn, pero no lo detuvo.
Primero su pie izquierdo, dijo Isaiah con voz firme. Necesito ver algo. Extendió la mano despacio dándole a Richard tiempo para objetar y colocó sus manos sobre el zapato izquierdo. Podía sentir la posición del pie a través del cuero, el ángulo antinatural que se había fijado tras años de movimiento compensatorio. Los niños tienen manos suaves, bromeó Richard hacia la multitud. Tal vez sea un carterista. Todos revisen sus billeteras. Las risas se dispersaron entre el público, pero eran más débiles ahora. La gente observaba de verdad curiosa pese a sí misma. Isaiah cerró los ojos un instante sintiendo la estructura bajo sus palmas. La voz de su abuela resonó en su memoria. El cuerpo recuerda cómo se supone que debe ser. A veces, solo necesita permiso para volver. Subió las manos hasta el tobillo de Richard y luego a la pantorrilla. Sus dedos encontraron puntos de tensión, lugares donde los músculos habían mantenido patrones durante tanto tiempo que habían olvidado cómo soltarse. Presionó suavemente el exterior de la rodilla de Richard, buscando la rotación en la cavidad de la cadera. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Richard, y por primera vez su tono burlón se había desvanecido. Sonaba genuinamente curioso. Tu peroneo largo está cortado y bloqueado, dijo Isaiah. El término médico me sale fácil. Está llevando tu pie a la inversión, pero eso no es la causa, es una compensación. El verdadero problema son tu ilíaco y el psoas izquierdos. Han estado en espasmo protector desde la lesión y han rotado toda tu pelvis hacia adelante en el lado izquierdo. Eso ha creado una discrepancia funcional en la longitud de las piernas de unos 3/4 de pulgada. La multitud quedó completamente en silencio. Incluso Richard miraba a Isaiah con una expresión que ya no era del todo burla. ¿Cómo sabes esas palabras?, susurró alguien. Isaiah no respondió. Ahora estaba buscando el punto primario, el lugar donde todo se había bloqueado. Sus dedos lo encontraron en la unión de la cadera de Richard con la parte baja del abdomen, donde el músculo psoas se inserta en la columna. Podía sentir allí la tensión, años enrollados y apretados como un resorte. Necesito que respires, dijo Isaiah. Inhala profundo. Chico, no creo que... Solo respira. Richard inhaló aún observando a Isaiah con esa atención extraña y nueva. Al exhalar, Isaiah presionó con firmeza el punto de inserción del psoas, mientras con la otra mano estabilizaba la cadera de Richard. Sintió que el músculo resistía luego. Resistía con más fuerza. Y de pronto, giró brusco y rápido usando la liberación que había sentido para guiar la pelvis de Richard de vuelta hacia la neutralidad. Richard gritó. No fue exactamente un grito de dolor, más bien de choque y sorpresa. Todo su cuerpo se sacudió en la silla. Su pie izquierdo, que había estado girado hacia adentro durante 3 años, se enderezó de repente. Sus dedos, que no se habían movido de manera independiente en todo ese tiempo, se encogieron y luego se abrieron. ¡Jesucristo!, gritó alguien. Evelyn agarró el hombro de Richard. Marcus, el guardia de seguridad, dio un paso adelante, pero se detuvo inseguro de lo que estaba viendo. La multitud se abalanzó más cerca. Teléfonos grabándolo todo, voces elevándose en un caos de incredulidad. Richard miró su propio pie como si perteneciera a otra persona. Sus dedos volvieron a encogerse. Su tobillo se flexionó. Emitió un sonido que podía haber sido una risa o un sollozo. ¿Viste eso?, jadeó una mujer. Su pie se movió. Es un truco, dijo otra persona. Tiene que serlo. Pero Richard ya no se reía. Respiraba con dificultad mirando a Isaiah con algo que parecía miedo. ¿Qué hiciste? ¿Qué demonios me hiciste? No hice nada, dijo Isaiah en voz baja. Solo le recordé a tu cuerpo cómo se supone que debe funcionar. Esto no es posible. Richard apretó los brazos de su silla. Mi pie no se había movido así en 3 años. El doctor Mercer dijo que el daño nervioso era permanente. El daño nervioso es permanente. Estuvo de acuerdo Isaiah. Pero los patrones de compensación no. Has estado bloqueado, no muerto. El rostro de Richard se puso pálido. Sus manos temblaban mientras miraba su pierna. Entonces,
Antes de que nadie pudiera detenerlo, se impulsó hacia arriba. Richard no. Evelyn se lanzó hacia él, pero Richard ya se estaba levantando de la silla. Sus brazos soportaban la mayor parte del peso, pero sus piernas intentaban sostenerlo. La izquierda, aquella en la que Isaiah había trabajado, se mantuvo firme por un momento. La derecha cedió de inmediato a una atrapada en sus propios patrones, y Richard cayó de nuevo en la silla. Pero durante esos 3 segundos había estado de pie. El patio estalló en caos. La gente gritaba unos sobre otros. Alguien empezó a aplaudir. Otro pidió a gritos un médico. Marcus agarró a Isaiah del brazo apartándolo de la silla. «No lo toques otra vez», advirtió. «Asaltó al señor Halvorson», gritó alguien. Todos vieron eso, lo asaltó. «¿Estás bromeando? Acaba de ayudarlo», replicó otra voz. 2 guardias de seguridad más aparecieron avanzando hacia Isaiah con determinación. El entrenador Brooks se abrió paso entre la multitud intentando llegar a él, pero el empuje de la gente lo hizo imposible. «Llamen a la policía», dijo Evelyn con la voz aguda y asustada. «Que alguien llame a la policía ahora mismo». «¿Para qué?». Richard miró a su esposa y luego a su propia pierna, que todavía hacía pequeños movimientos que no había podido hacer en años. «Evelyn, mi pie se está moviendo». «Podrías haber salido herido. Él podría haber causado un daño permanente». Se volvió hacia los guardias de seguridad. «Deténganlo hasta que llegue la policía». Marcus apretó el agarre en el brazo de Isaiah. Isaiah no se resistió. Sabía que esto iba a pasar o algo parecido. Los adultos no creían que chicos como él pudieran saber algo que valiera la pena saber. Y cuando se veían obligados a verlo, se asustaban en lugar de agradecer. «Es una estafa», declaró alguien entre la multitud. El chico probablemente lo fingió de alguna manera. Efectos especiales o algo así. «Lo grabé todo», dijo un joven levantando su teléfono. Su pie definitivamente se movió. «Espasmo muscular», replicó otra persona. «Mi tío tenía eso después de su derrame. No significa nada». Richard permanecía sentado en su silla de ruedas, sin hablar, con los ojos fijos en su pie izquierdo. Sus dedos se encogieron otra vez, respondiendo a su pensamiento consciente por primera vez desde el accidente. Una sola lágrima recorrió su mejilla, pero su expresión era difícil de leer. No del todo alegría, no del todo miedo, algo complejo y abrumador. La policía llegó 15 minutos después, con las luces rojas y azules parpadeando sobre el patio. La multitud había crecido aún más. Gente de restaurantes y tiendas cercanas atraída por el alboroto. Los videos ya se estaban propagando por las redes sociales, grabaciones temblorosas del momento en que el pie de Richard se movía de su intento de ponerse de pie de Isaiah, siendo sujetado por la seguridad. Un agente se acercó tomando declaraciones de múltiples fuentes a la vez. Cada uno tenía una versión distinta de lo ocurrido: agresión, milagro, fraude, emergencia médica. El agente parecía exhausto, tratando simplemente de ordenar todo. «¿Tocaste a este hombre?», preguntó el agente a Isaiah. «Sí, señor». «¿Te dio permiso?». Isaiah dudó. Dijo que podía intentar ayudarlo. Lo dijo como una broma. «Como una burla», intervino Evelyn. «Este niño se aprovechó de la vulnerabilidad de mi esposo». «Señora, necesito hablar directamente con su esposo». El agente se acercó a Richard, que seguía sentado en su silla, todavía mirando su propio pie. «Señor, ¿este joven lo agredió?». Richard levantó la vista lentamente con los ojos desenfocados. «¿Qué?». «Lo lastimó, señor». «Yo...». La voz de Richard se apagó. Flexionó el pie otra vez, observando el movimiento como si fuera un truco de magia. «No lo sé». «¿No sabes si fue agredido?». «No sé qué pasó». Richard finalmente miró a Isaiah, y la expresión de su rostro era cruda, despojada de la burla anterior. «¿Qué me hiciste?». Isaiah sostuvo su mirada con firmeza. «Ya se lo dije». Le recordé a su cuerpo lo que había olvidado. El agente suspiró. «Voy a necesitar que vengas a la comisaría, hijo. Tenemos que aclarar esto como corresponde».
Tiene 13 años, dijo el entrenador Brooks, logrando por fin abrirse paso entre la multitud. Es menor y no agredió a nadie. Ese hombre lo desafió públicamente y él respondió. ¿Y usted es Leonard Brooks? Conozco a este chico desde hace 2 años. No lastimaría a nadie. Eso dicen todos, murmuró alguien entre la gente. El agente sacó las esposas y la energía de la multitud volvió a cambiar. Algunos protestaron, otros aprobaron. Isaiah se dejó llevar hasta el coche policial, el rostro tranquilo, aunque el corazón le latía con fuerza. Ya había estado dentro de patrulleros antes. Eso no era nuevo. Lo nuevo era la manera en que Richard Halvorson lo observaba alejarse con la mano apoyada en su propia rodilla, los dedos marcando un ritmo inconsciente sobre una piel que debería haber estado dormida. Cuando el coche policial se puso en marcha, Isaiah miró hacia atrás al patio todavía iluminado a la multitud, que seguía discutiendo sobre lo que había presenciado. Las luces colgantes parecían más tenues ahora, o tal vez era solo la distancia. Sabía que esto iba a terminar mal. Lo sabía antes de arrodillarse, antes de tocar la pierna de Richard, quizá incluso antes de abrir la boca para hacer aquella primera pregunta. Pero también sabía que el cuerpo de Richard podía recordar cómo se suponía que debía ser. Y durante 3 segundos al verlo de pie, Isaiah había tenido razón. La pregunta era si alguien más lo admitiría. La comisaría olía a café quemado y limpiador industrial. Isaiah estaba sentado en una sala de interrogatorios gris, con las manos plegadas sobre la mesa de metal esperando. Llevaba allí 3 horas trasladado del área de detención a esa habitación sin ventanas, donde 2 detectives lo interrogaban por turnos. Parecían más confundidos que enojados. La detective Maria Winters estaba sentada frente a él, una mujer de unos 40 años, con ojos cansados, y una libreta llena de preguntas garabateadas. Su compañero, el detective James Chan, se apoyaba contra la pared con los brazos cruzados, observando a Isaiah como si intentara resolver un rompecabezas. «Repasemos esto otra vez», dijo Winters. «Tienes 13 años, no tienes domicilio permanente ni tutor legal, y afirmas que aprendiste anatomía avanzada de tu abuela». «Yo no afirmé nada», dijo Isaiah en voz baja. «Usted me preguntó cómo sabía lo que sabía. Yo se lo dije, ¿no?» Winters golpeó la libreta con el bolígrafo. «¿Y tu abuela, ella era doctora?» «No, señora». «¿Enfermera?» «No». «¿Alguna certificación médica?» Isaiah negó con la cabeza. Ella simplemente sabía cosas. Su madre se las enseñó. «Viene de atrás». «¿Viene de atrás?», repitió Chun desde la pared. «¿De dónde exactamente?» «No lo sé con precisión. De antes de que mi familia tuviera apellidos que alguien escribiera». Los detectives intercambiaron miradas. Winters se inclinó hacia adelante. «Isaiah, voy a ser directa contigo. Tenemos alrededor de 40 testigos que te vieron tocar a Richard Halvorson. La mitad dice que lo agrediste. La otra mitad dice que realizaste algún tipo de procedimiento médico sin licencia, lo cual también es ilegal. Su esposa quiere que se presenten cargos, pero hay algo que no me cuadra». Sacó su teléfono y reprodujo un video. Isaiah lo reconoció de inmediato el momento de la cena benéfica grabado con el celular de alguien. El ángulo era claro. Se veían las manos de Isaiah sobre la pierna de Richard, el instante preciso del ajuste del pie de Richard, enderezándose y a Richard poniéndose de pie durante esos 3 segundos. «Eso no es falso», dijo Winters. «Hicimos que 2 paramédicos revisaran este material. No pueden explicarlo, pero confirmaron que la posición de su pie cambió de manera significativa». Hizo una pausa. «Así que, o tuviste una suerte increíble o realmente sabes lo que estás haciendo». «Sé lo que estoy haciendo». «Entonces explícamelo en detalle, porque ahora mismo te enfrentas a cargos por ejercer la medicina sin licencia, y eso si estamos siendo generosos». Isaiah tomó aire. Su lesión ocurrió hace 3 años. Compresión espinal en L4 y L5. El trauma inicial hizo que sus músculos psoas e ilíaco entraran en espasmo protector. Eso es normal. El cuerpo intenta estabilizar una lesión, pero sus médicos solo trataron la columna.
Nunca abordaron los patrones de compensación en sus caderas y pelvis. Durante 3 años, esos patrones se volvieron permanentes. Su cadera izquierda rotó hacia adelante, creando una discrepancia funcional en la longitud de las piernas, que desajustó toda su cadena cinética. Winters dejó de escribir y lo miró fijamente. El daño nervioso en sus piernas es real, continuó Isaiah, pero gran parte de lo que experimenta como parálisis es en realidad su cuerpo protegiéndose. Está bloqueado, no muerto. Cuando ajusté la alineación de su cadera y liberé el psoas, su sistema nervioso recordó que tenía opciones. Por eso se movió su pie. No lo curé. Solo le di permiso a su cuerpo para funcionar como se supone. Chun se separó de la pared. ¿Dónde aprendiste esos términos psoas ilíaco, cadena cinética? Esas no son palabras que los chicos aprendan en la calle. Mi padre me las enseñó. Trabajaba con luchadores y atletas, personas que no podían pagar médicos, pero necesitaban que sus cuerpos siguieran funcionando. ¿Y dónde está tu padre ahora? Muerto. La voz de Isaiah se mantuvo serena. Hace 6 años. La sala quedó en silencio. Winters cerró su libreta. Lo siento. ¿Está bien? No, no lo está. Se puso de pie. Escucha, Isaiah. No sé qué va a pasar con este caso. El fiscal está revisando las pruebas. El señor Halvorson aún no ha presentado cargos oficialmente, pero sus abogados están haciendo ruido. Mientras tanto, te vamos a poner bajo custodia temporal de servicios sociales. No necesito servicios sociales. Tienes 13 años y eres indigente. No tienes opción. Su tono se suavizó un poco. Hay alguien aquí que dio la cara por ti. Dice que conoce tu historia. La puerta se abrió y el entrenador Brooks entró viéndose más viejo de lo que Isaiah recordaba. Su rostro estaba demacrado con profundas líneas de preocupación alrededor de los ojos. «Tienen 10 minutos», dijo Winters dejándolos solos. Brooks se sentó pesadamente en la silla que Winters había dejado libre. Durante un largo momento solo miró a Isaiah, negando lentamente con la cabeza. «Te dije que no lo hicieras», dijo por fin. «Lo sé. Te advertí lo que pasaría». «Entonces, ¿por qué lo hiciste, Isaiah? ¿Por qué te expusiste así?» Isaiah lo pensó. «Porque podía ayudar. Porque él lo necesitaba. Porque estoy cansado de saber cosas y tener que fingir que no». Brooks soltó un suspiro largo y profundo. «Tu padre dijo exactamente lo mismo justo antes de que lo destruyeran. Cuéntame qué le pasó. Nunca me contaste toda la historia». Brooks guardó silencio un momento con las manos entrelazadas sobre la mesa. Cuando habló, su voz estaba cargada de un dolor antiguo. «Tu padre, Marcus Cole, fue el mejor preparador físico que te he visto en mi vida. No solo bueno, extraordinario. Podía ver a un atleta moverse y diagnosticar problemas antes de que se convirtieran en lesiones. Podía ajustar la zancada de un corredor y quitarle segundos a su tiempo. Salvó carreras, pero era negro, era pobre, y no tenía los papeles correctos. Así que lo detuvieron. Peor aún, hicieron un ejemplo de él». La mandíbula de Brooks se tensó. Estaba trabajando con un equipo universitario de atletismo como consultor no oficial. Uno de los atletas mejoró tanto que rompió récords y fue observado para los Juegos Olímpicos. El médico oficial del equipo, un tipo blanco con todas las credenciales, afirmó que tu padre estaba administrando mejoras ilegales del rendimiento. Esteroides, dijeron. No importó que todas las pruebas dieran limpias. Lo investigaron, mancharon su nombre y lo amenazaron con cargos criminales. Isaiah sintió que algo frío se asentaba en su estómago. ¿Qué pasó? Desapareció. Dejó de aceptar clientes, dejó de trabajar. Tu abuela dijo que murió de un ataque al corazón, pero yo siempre me pregunté cuánto puede soportar el espíritu de un hombre antes de quebrarse. Brooks sostuvo la mirada de Isaiah. Por eso te dije que no tocaras a ese millonario porque te harían lo mismo. Y ya lo están haciendo. Como si fuera una señal, estalló un alboroto en el pasillo de afuera, voces elevadas, el sonido de zapatos caros sobre el linóleo.
La puerta se abrió de golpe y un hombre con traje de 3 piezas entró con paso decidido seguido por la detective Winters, visiblemente molesta. «Dije que tenía 10 minutos», protestó Winters. «Y yo dije que mi cliente tiene derechos». El hombre dejó un maletín sobre la mesa y miró a Isaiah con la expresión de quien examina a un insecto. «Soy Robert Finch, abogado de Richard Halvorson. Tú debes de ser el niño que agredió a mi cliente». «No agredió a nadie», dijo Brooks poniéndose de pie. «Eso lo decidirán los tribunales». Finch sacó unos documentos del maletín. «Estoy aquí para entregar una orden de cese y desistimiento. Por la presente se prohíbe a Isaiah Cole acercarse al señor Halvorson, contactarlo de cualquier forma o hacer declaraciones públicas sobre el presunto incidente». «¿Presunto?», alzó la voz Brooks. «Hay 40 videos de lo ocurrido». «Videos de una agresión», respondió Finch con una sonrisa delgada. «Mi cliente estaba vulnerable en una silla de ruedas, y este niño se aprovechó de esa vulnerabilidad para realizar una manipulación física no autorizada y peligrosa. El señor Halvorson se encuentra actualmente bajo observación médica por posible daño neurológico causado por este incidente». Isaiah sintió las palabras como un golpe. «No causé daño. Lo ayudé». «¿Ah, sí? ¿O provocaste un espasmo muscular temporal que el señor Halvorson y su equipo médico han estado intentando revertir desde entonces?» Los ojos de Finch estaban fríos. «El doctor Alan Mercer, uno de los neurólogos más destacados del país, ha examinado al señor Halvorson. Su opinión profesional es que usted pudo haber causado un daño grave a la recuperación de mi cliente». «Eso es mentira», dijo Isaiah en voz baja. «Entonces la difamación puede añadirse a tu creciente lista de problemas». Finch entregó los papeles a Winters. «Entréguelos y entienda que si este niño se acerca a mi cliente, perseguiremos con todo rigor las sanciones penales y civiles». Se fue tan rápido como había llegado. Winters miró los documentos y luego a Isaiah con expresión preocupada. «No lo lastimé», dijo Isaiah. Su pie se movió, se puso de pie. «Sé lo que vi en ese video», dijo Winters, «pero soy policía no médica, y ahora mismo los médicos están diciendo otra cosa». Durante los 3 días siguientes, la historia explotó en los noticieros locales y en las redes sociales, pero la narrativa había cambiado. Lo que comenzó como un debate sobre un posible milagro se convirtió en la historia de un niño problemático que ponía en peligro a un hombre discapacitado. Isaiah lo vio desarrollarse desde el hogar temporal donde servicios sociales lo había colocado. Los otros chicos lo dejaban en paz, percibiendo que había algo distinto en él. Pasaba el tiempo frente a la computadora comunitaria leyendo artículo tras artículo, viendo cómo personas que nunca lo habían conocido reescribían su vida. «Chico de la calle afirma tener poderes de curación milagrosos», decía un titular. «Niño sin hogar agrede a millonario en silla de ruedas», decía otro. El peor fue una entrevista en las noticias locales con el doctor Alan Mercer. El médico estaba sentado en una oficina impecable con sus credenciales exhibidas en la pared detrás de él, hablando con la autoridad serena de alguien acostumbrado a que le crean. «Lo que presenciamos no es lamentablemente algo poco común», explicó Mercer al entrevistador. «Las personas, especialmente los jóvenes, a veces desarrollan creencias delirantes sobre tener habilidades especiales. Este niño claramente conoce algunos términos anatómicos, quizá aprendidos en Internet o escuchados en conversaciones ajenas, pero sus acciones fueron peligrosas y podrían haber causado daño permanente a las delicadas vías neuronales del señor Halvorson». «Pero los testigos dicen que vieron moverse el pie del señor Halvorson», insistió el entrevistador. «Espasmos musculares», respondió Mercer con suavidad. «El señor Halvorson ha experimentado un aumento de actividad muscular involuntaria desde este incidente. Es un desarrollo preocupante que estamos vigilando de cerca. Lo que pareció movimiento fue en realidad una reacción del cuerpo al trauma. Así que no ha habido mejoría. Temo que por el contrario el doctor Halvorson ha reportado más dolor y menor sensibilidad en las extremidades.
Este incidente puede haber retrasado significativamente su recuperación. La expresión de Mercer era grave. Por eso es tan importante que personas sin formación, por bien intencionadas, que sean, nunca intenten brindar atención médica. Las consecuencias pueden ser devastadoras. Isaiah apagó la computadora. Las manos le temblaban. Sabía lo que había sentido bajo sus dedos. Sabía lo que había logrado. El cuerpo de Richard Halvorson había respondido porque Isaiah lo había hecho bien, no mal. Pero ¿cómo podía probarlo frente a alguien como el Dr. Mercer? Esa noche Isaiah se escapó del hogar de acogida. No fue difícil. El personal estaba desbordado de trabajo y las cerraduras eran básicas. Isaiah regresó a la red de edificios abandonados, donde solía dormir necesitando esa familiaridad después de días en espacios institucionales. El entrenador Brooks estaba allí sentado sobre una caja vieja en la sala principal de lo que alguna vez fue un almacén. Algunas personas sin hogar asintieron al verlo entrar. Ese era su verdadero hogar en lo que cabía. «Pensé que aparecerías», dijo Brooks. Isaiah se sentó a su lado. «¿Viste las noticias?» «Todas. Están mintiendo. El Dr. Mercer está mintiendo». «Lo sé. Entonces, ¿qué hago?» Brooks guardó silencio durante mucho tiempo. «Tu padre me hacía esa misma pregunta. Le dije que peleara, que demostrara que estaban equivocados, que le mostrara al mundo lo que podía hacer». Miró a Isaiah con los ojos enrojecidos. «Le di un mal consejo. Pelear contra ellos solo les dio más munición». Cada vez que se defendía retorcían sus palabras. Cada historia de éxito que contaba encontraban la forma de desacreditarla. Al final estaba tan concentrado en tener razón que se olvidó de protegerse. «Estás diciendo que debo rendirme. Estoy diciendo que seas inteligente. Estas personas, Mercer, los abogados, los Halvorson, tienen poder. Controlan la narrativa. Tú eres un chico negro de 13 años sin hogar. En esta pelea empiezas con una desventaja tan grande que es casi imposible de superar». Isaiah sintió que las lágrimas le ardían detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «Entonces se supone que debo dejar que ganen, dejar que digan que lastimé a alguien cuando lo ayudé». «Estoy diciendo que sobrevivir importa más que tener razón». Pero Isaiah ya no estaba seguro de creer eso, no después de ver moverse el pie de Richard Halvorson, no sabiendo de lo que su padre, su abuela y quienes vinieron antes habían sido capaces, no cuando la verdad era tan clara, aunque nadie quisiera verla. A la mañana siguiente, Isaiah despertó con gritos. La policía había allanado el almacén sacando a todos a la fuerza. Cuando Isaiah salió tambaleándose a la madrugada gris, vio a trabajadores sociales esperando junto a los agentes. «Isaiah Cole», dijo una joven trabajadora social revisando su portapapeles. «Estás en violación de los términos de tu asignación. Necesitamos que vengas con nosotros». Solo necesitaba un lugar donde dormir. «Lo sé, pero debes seguir las reglas». Su voz no era cruel, pero sí firme. «Los jueces ordenaron que permanezcas en vivienda supervisada mientras continúa la investigación». Investigación. La palabra quedó suspendida en el aire como una amenaza. Isaiah dejó que lo llevaran de vuelta al hogar grupal, pero ahora entendía, no intentaban ayudarlo, lo estaban conteniendo. Mientras tanto, en un ático al otro lado de la ciudad, Richard Halvorson estaba solo en su estudio a las 3 de la mañana mirando su pie izquierdo. Se había movido otra vez esa noche 2 veces, y no era un espasmo. Él sabía cómo se sentían. Esto era diferente, era control, aunque fuera breve. Logró flexionar el tobillo apenas y sostenerlo durante 5 segundos completos, el récord hasta ahora. No se lo había dicho a Evelyn, ni al Dr. Mercer, ni a nadie, porque si admitía que el chico tenía razón, que a Isaiah realmente lo había ayudado todo. Lo demás se venía abajo: la demanda, la orden de cese, la narrativa pública que protegía la dignidad de Richard y la reputación de sus médicos. Richard pensó en aquel momento en el patio en la forma en que a Isaiah lo había mirado antes de arrodillarse. El chico había dicho: «No te va a gustar lo que pase después». Richard había reído entonces. Ahora la broma parecía cruel, una profecía amarga cumpliéndose. Su teléfono vibró con un mensaje de su abogado.
La prensa pide declaración, mantener posición. El chico fue peligroso. Mercer está monitoreando tu deterioro. Cualquier contradicción debilita nuestro caso. Nuestro caso, pensó Richard como si él hubiera pedido algo de esto. Se levantó de la silla de ruedas, algo que practicaba en privado, y logró dar 2 pasos temblorosos antes de que la pierna derecha cediera. Aún no era suficiente, pero era progreso, un progreso innegable que no podía reconocer sin destruir la narrativa que lo protegía de la humillación. El costo del orgullo, pensó Richard. El costo de estar equivocado en público. Al otro lado de la ciudad, en un apartamento estrecho, la periodista de investigación Mara Finch estaba frente a su portátil revisando por 20ª vez el material de la cena benéfica. Había asistido para cubrir lo que creía sería un reportaje aburrido sobre riqueza e igualdad, pero había captado todo el incidente entre Isaiah y Richard Halvorson. Algo no cuadraba. Había entrevistado al Dr. Mercer para su nota inicial, y su certeza sobre el daño causado por el chico le había parecido demasiado pulida, demasiado ensayada como un guión repetido. Ahora, revisando la literatura médica sobre lesiones de columna y patrones de compensación, empezaba a entender por qué. Si Isaiah tenía razón, si Mercer y otros especialistas habían tratado la lesión de Richard sin abordar los problemas mecánicos subyacentes, entonces todo el sistema médico había estado fallando a uno de sus pacientes más visibles durante 3 años. Y un fracaso así no solo avergonzaba a los médicos, amenazaba reputaciones, puestos hospitalarios, financiamiento de investigación y responsabilidades legales. Mara revisó el historial de Isaiah. No figuraba ningún padre en los registros recientes. Madre fallecida. Abuela fallecida sin domicilio permanente. El sistema se había tragado a ese chico por completo, y ahora personas poderosas estaban trabajando para asegurarse de que siguiera tragado. Abrió un documento nuevo y empezó a escribir. No era la historia que había planeado contar, pero sí la que importaba. Si Isaiah decía la verdad y su instinto afinado por 10 años de periodismo de investigación, le decía que así era. Entonces muchas personas poderosas tenían muchos motivos para silenciarlo. La pregunta era si alguien escucharía su versión antes de que fuera demasiado tarde. 2 semanas después del incidente, Isaiah recibió la noticia de que Richard Halvorson quería verlo en privado. El mensaje llegó a través de la detective Winters, tan sorprendida por la solicitud como el propio Isaiah. «Sus abogados están furiosos», explicó Winters mientras conducía a Isaiah al lugar de la reunión. Al parecer, el señor Halvorson insistió. Dijo que levantaba la orden de restricción solo para esta conversación supervisada por mí. Se reunieron en una sala privada de una instalación médica terreno neutral. Richard estaba sentado en su silla de ruedas, aunque Isaiah notó que se veía distinto, más erguido, menos agotado. Su pie izquierdo descansaba plano sobre el reposapiés en lugar de girado hacia adentro. Evelyn también estaba allí de pie detrás de su esposo como una centinela, el rostro tenso por una ira apenas contenida. La detective Winters se colocó junto a la puerta. 10 minutos, dijo. Y estaré aquí todo el tiempo. Richard asintió. Durante un largo momento se limitó a mirar a Isaiah. Cuando por fin habló, su voz era más baja que en la cena benéfica despojada de la actuación. «Necesito entender qué hiciste». Isaiah miró a Evelyn y luego a Winters, inseguro de cuánto podía decir. Richard captó la mirada. «Habla con libertad. Esta conversación no quedará registrada. Te doy mi palabra». «Te has estado moviendo más», dijo Isaiah con cautela. «¿No es así?» La mandíbula de Richard se tensó. «Sí». «Richard, no tienes que admitirlo». Empezó Evelyn, pero Richard levantó la mano. «Sí tengo que admitirlo. Al menos ante él». Volvió a mirar a Isaiah. «Desde esa noche cada día he tenido más control. No mucho. No lo suficiente como para que importe en público, pero sí lo suficiente para saber que algo cambió. El Dr. Mercer dice que es coincidencia que mi cuerpo ya estaba mejorando, y que tu intervención solo fue mal sincronizada. ¿Tú crees eso? ¿No?»
La palabra salió plana, honesta. No lo creo. Sentí lo que pasó. Sentí que algo se desbloqueó. Necesito saber si puedes hacerlo otra vez. Evelyn dio un paso adelante. De ninguna manera. Estamos aquí para que tengas cierre, Richard. No para que este niño vuelva a experimentar contigo. No está experimentando, dijo Richard sin apartar la vista de Isaiah. ¿Lo estás? Isaiah negó con la cabeza. Sé lo que hago, pero no puedo hacerlo a medias. Si quieres una mejora real, requiere trabajo diario. Y significa admitir que tus médicos te han tratado mal durante 3 años. Eso es difamación, espetó Evelyn. No, dijo Richard lentamente. Es la verdad, ¿no? Se inclinó hacia adelante. He gastado millones en el Dr. Mercer en instalaciones de última generación en tratamientos experimentales, y en 3 años no he avanzado nada. 0. Luego tú, un chico sin nada, me tocas durante 30 segundos, y muevo el pie por primera vez desde el accidente. Así que o eres la persona con más suerte del mundo, o todos a quienes he estado pagando están equivocados. No están equivocados en todo, dijo Isaiah con cuidado. Tu daño nervioso es real. Nunca volverás a ser exactamente quien eras antes. Pero trataron tu columna e ignoraron todo lo demás. Todo tu cuerpo compensó la lesión y esas compensaciones se convirtieron en la verdadera prisión. No curé tus nervios. Solo desbloqueé los patrones de compensación para que tus nervios pudieran trabajar con lo que aún tienen. Richard cerró los ojos. ¿Puedes hacerlo otra vez? Puedes terminar lo que empezaste. Richard, si haces esto, lo perdemos todo, dijo Evelyn elevando la voz. La demanda la narrativa nuestra credibilidad. La gente pensará que mentiste. Mentí, dijo Richard abriendo los ojos. He mentido durante 2 semanas a todos, incluso a mí mismo. Miró a su esposa y algo triste cruzó su rostro. He pasado 3 años enfadado con un cuerpo que me falló. Tal vez sea hora de enfadarme con las personas que me dijeron que no podía mejorar. El rostro de Evelyn palideció. Estás eligiendo a este niño por encima del Dr. Mercer de nuestros abogados de mí. Estoy eligiendo volver a caminar, Evelyn, si eso es posible. Volvió la mirada a Isaiah. Pero dijiste algo en la cena. Dijiste que no me gustaría lo que pasara después. ¿Qué quisiste decir? Isaiah eligió sus palabras con cuidado. Sanar no es como una cirugía. No es algo que yo te haga mientras duermes. Significa trabajar todos los días. Significa dolor. Significa admitir cuando tienes miedo o frustración, en lugar de fingir que todo está bien. Y significa cambiar no solo tu cuerpo, sino la manera en que piensas sobre él. Y si no estás dispuesto a hacer eso, entonces te quedas exactamente donde estás. La sala quedó en silencio. La detective Winters se movió junto a la puerta, claramente incómoda con la intimidad de la conversación. Evelyn parecía debatirse entre llorar o gritar. Isaiah no sabía cuál de las dos cosas sería. Finalmente Richard habló. Tengo condiciones. Bien, esto sucede en privado. Necesito saber si realmente funciona antes de hacer estallar toda mi vida defendiéndote públicamente. Es justo. Si no funciona, si no hay ninguna mejora, desapareces. No hablas con la prensa, no te defiendes. Aceptas lo que decidan los tribunales. Trato. Isaiah lo pensó. Era un trato imposible. En realidad, Richard le estaba pidiendo que apostara todo a un proceso que requería el compromiso del millonario, no solo la habilidad de Isaiah. Si Richard no hacía el trabajo, Isaiah cargaría con la culpa. Pero era la única oportunidad que tendría. Trato, dijo Isaiah. Pero yo también tengo una condición. Las cejas de Richard se alzaron. No estás en posición de negociar. Si quiere mi ayuda. Isaiah sostuvo su mirada con firmeza. Cuando funcione, no si cuando dirá la verdad. Toda la verdad. No protegerá la reputación del Dr. Mercer. No fingirá que sus médicos tenían razón. Dirá lo que pasó, que un chico negro y pobre sabía algo que ellos no, algo capaz de arruinar carreras. Ya están intentando arruinar la mía.
El silencio se extendió entre ellos cargado de todo lo que no se decía. Finalmente Richard extendió la mano. Su apretón fue más fuerte de lo que Isaiah esperaba, la mano de alguien que había estado haciendo ejercicios en secreto, reconstruyendo fuerza. «Trato», dijo Richard. «Pero entiende algo, Isaiah. Si te equivocas, si esto no funciona, no solo sufrirá tu reputación, confirmará todo lo que dicen de ti, que eres delirante, peligroso, que chicos como tú no deberían ser confiados con un poder que no entienden». «Entiendo el poder mejor de lo que cree», dijo Isaiah en voz baja. «He visto a personas poderosas ignorar la verdad toda mi vida. Estoy acostumbrado». Algo cruzó el rostro de Richard, tal vez culpa, tal vez reconocimiento. Evelyn emitió un sonido de disgusto y salió de la sala, sus tacones golpeando el suelo con dureza. La detective Winters la siguió con la mirada y luego miró a Richard. «Señor Halvorson, ¿está seguro de esto?» «No», admitió Richard. «Pero estoy seguro de lo que significa seguir igual y no creo que pueda vivir con eso». Mientras la detective Winters llevaba a Isaiah de regreso al hogar grupal, él miraba por la ventana la ciudad pasar. En algún lugar el Dr. Mercer estaba protegiendo su reputación. Los abogados de Richard planeaban su siguiente movimiento. Evelyn probablemente llamaba a todos los que conocía tratando de contener el daño. Isaiah apostaba su futuro a la posibilidad de que la verdad importara más que el poder. Pensó en su padre destruido por personas que se negaron a ver lo que podía hacer. Pensó en su abuela enseñándole en secreto, porque el mundo no estaba listo para aprender de gente como ellos. Pensó en todo el conocimiento enterrado bajo el prejuicio y el orgullo, en toda la sanación que nunca ocurrió, porque las personas equivocadas sabían cómo hacerla. Richard Halvorson había dicho que a Isaiah no le gustaría lo que pasaría después. En eso tenía razón. Pero lo que Richard aún no entendía era que Isaiah ya había decidido que algunas cosas valían la pena pelearse, incluso cuando sabías que probablemente perderías. La verdad era una de ellas, el recuerdo de su padre otra, y la posibilidad, por pequeña que fuera, de que algún día personas como él no tuvieran que ocultar lo que sabían solo para sobrevivir. Eso valía arriesgarlo todo, incluso si todo era lo único que tenía. La primera sesión real ocurrió 3 días después, en el gimnasio del sótano de la finca de Richard, un espacio diseñado para su rehabilitación pero rara vez utilizado. Isaiah llegó antes del amanecer, introducido a escondidas por una entrada de servicio por Marcus, el mismo guardia de seguridad que lo había detenido en la cena benéfica. La ironía no pasó desapercibida para ninguno de los dos. Richard ya estaba allí sentado en su silla de ruedas, cerca de las colchonetas de ejercicio, vestido con ropa deportiva cara y apenas usada. La sala olía a desinfectante y a equipo sin usar. La luz de la mañana se filtraba por ventanas altas, proyectando sombras largas sobre el suelo pulido. «¿Llegas temprano?», dijo Richard. «Tú también». «No pude dormir». Richard se acercó rodando. «He tenido demasiado tiempo para pensar en lo que estoy arriesgando». Isaiah dejó el pequeño bolso que había traído prestado del hogar grupal. No contenía nada médico, solo un cuaderno donde había dibujado diagramas del cuerpo humano aprendidos de las enseñanzas de su abuela. «¿Estás listo para trabajar?» «No lo sé. ¿Lo estoy?» «Esa no es una pregunta que yo pueda responder». Isaiah se arrodilló sobre la colchoneta. «Voy a ser directo contigo ahora», dijo Isaiah. «El trato es que tú hagas el trabajo. No que lo intentes, no que pienses en ello, sino que lo hagas todos los días, incluso cuando duela, especialmente cuando duela». La mandíbula de Richard se tensó. «He hecho fisioterapia durante 3 años. Sé lo que es el dolor». «No», respondió Isaiah. «Sabes lo que son ejercicios. Eso es distinto». Isaiah se acercó un poco más. «Tu terapeuta trató tu cuerpo como una máquina con piezas rotas. Reemplaza esto, fortalece aquello, trabaja alrededor del daño. Pero tu cuerpo no está roto, tiene miedo. Se ha estado protegiendo durante tanto tiempo que olvidó cómo parar. Hablas como si mi cuerpo tuviera mente propia. La tiene. Una mejor que tu mente consciente la mayoría de las veces.
Isaiah extendió la mano despacio. ¿Puedo? Richard asintió tenso. Isaiah colocó las manos sobre los hombros de Richard y sintió de inmediato la asimetría. El lado derecho estaba más alto, más tenso. 3 años de compensaciones atrapadas en los músculos y la fascia. Cierra los ojos, dijo Isaiah. Dime qué sientes, más profundo que eso. ¿Qué siente tu cuerpo? Richard guardó silencio un momento. Nada. Ese es el problema. Todo lo que está por debajo de mi cintura simplemente no está. Eso es lo que te han dicho que sientas. Ahora deja de pensar y siente de verdad. Isaiah presionó suavemente los músculos tensos en la base del cuello de Richard. Tu hombro derecho está gritando. Lleva años así. Tú aprendiste a ignorarlo. Yo no. Richard se detuvo, abrió los ojos sorprendido. En realidad sí. Duele constantemente. Pensé que eso ya era normal. Nada de tu estado actual es normal. Todo es compensación. Isaiah bajó las manos siguiendo la columna. Tu lesión fue aquí. Presionó levemente la zona lumbar. Pero el verdadero daño ocurrió en todas partes. Tu cuerpo intentó proteger este punto y al hacerlo bloqueó todo lo que lo rodeaba: tus caderas, tu columna torácica, tus hombros, incluso tu mandíbula. Todo se tensó para crear una jaula alrededor de la lesión. Entonces, ¿qué hago? Primero deja de mentirte sobre lo que sientes. Isaiah se sentó hacia atrás. Cada vez que tu cuerpo te envíe una señal, dolor, molestia, una sensación inesperada, debes reconocerla en lugar de apartarla. Esa es la única forma de reconstruir la comunicación entre tu cerebro y tu cuerpo. Richard asintió lentamente. De acuerdo. ¿Qué más? Esto. Isaiah se levantó y demostró un movimiento que parecía engañosamente simple. Una rotación controlada de las caderas manteniendo los hombros estables. 3 series de 10 cada mañana. Va a doler en lugares que no sabías que existían. ¿Eso es todo? ¿Esa es la cura milagrosa? No hay cura milagrosa. Ese es el punto. Isaiah sostuvo su mirada. Esto va a llevar meses, quizá años, y requiere que seas honesto con cada sensación, cada miedo, cada momento en que quieras rendirte. Puedes hacerlo. Richard miró el movimiento que Isaiah había demostrado, algo tan básico que sus antiguos fisioterapeutas probablemente nunca le habían asignado, pero había algo en la forma en que Isaiah se movía, una precisión y una intención que sugerían una complejidad oculta. Puedo intentarlo. No es suficiente, ¿sí o no? El desafío quedó suspendido en el aire. Richard sintió un destello de ira. ¿Quién era este chico para exigirle nada? Pero luego recordó su pie moviéndose. Recordó estar de pie durante esos segundos preciosos. Recordó 3 años de fracasos costosos. Sí, dijo Richard. Lo haré. Entonces empecemos. La primera sesión duró 2 horas. Al final Richard estaba empapado en sudor, temblando y furioso. «Esto es imposible», jadeó desplomándose en su silla de ruedas tras intentar el ejercicio de rotación de caderas. Su cuerpo se había agarrotado a mitad del movimiento, los músculos espasmándose de formas que no había experimentado desde la lesión. «Dijiste que esto ayudaría». «Me siento peor». «Sientes más», corrigió Isaiah sin siquiera jadear. «Eso es distinto a estar peor». Al demonio que no todo duele: la espalda, las caderas, las piernas. Lugares que antes ni siquiera sentía ahora están gritando. Bien, eso significa que están despertando. Esto es exactamente de lo que el Dr. Mercer me advirtió. Alzó la voz Richard. Más dolor, señales nerviosas alteradas, retrasar mi recuperación. No sabes lo que estás haciendo. Eres un niño jugando a ser médico con la vida de alguien. Isaiah no reaccionó al arrebato. Lo esperaba. Contratas al Dr. Mercer para que te haga sentir cómodo mientras sigues igual. Me contratas a mí para cambiar. Cambiar duele. Si querías comodidad, deberías haberte quedado en tu sala con aire acondicionado. No me condescendas. No lo hago. Estoy siendo honesto, algo que tus otros médicos no hacen porque les pagas demasiado. Isaiah empezó a guardar su cuaderno.
Si quieres rendirte, ríndete. Rompe el trato, vuelve a tu terapia cara que no funciona. Pero no pierdas mi tiempo fingiendo que quieres sanar cuando en realidad solo quieres que alguien te diga que está bien rendirte. Richard quiso gritarle. Quiso que Marcus lo echara. Quiso llamar a sus abogados y reactivar la demanda. Pero en lugar de eso, miró su pierna izquierda, la que había estado completamente inmóvil durante 3 años, y vio cómo sus dedos se encogían ligeramente de forma imperfecta, pero innegablemente real. «Mañana», dijo Richard en voz baja, «a la misma hora». Isaiah se detuvo en la puerta. «Mañana». Pero entiende, algo se pone más difícil antes de ponerse más fácil. Y si abandonas cuando es difícil, les das la razón a todos los que dudaron de ti, incluido tú mismo. Se fue antes de que Richard pudiera responder. Esa tarde, mientras Richard yacía sobre una almohadilla térmica, intentando calmar sus músculos ardientes, Isaiah regresó al hogar grupal y encontró 2 patrullas de policía estacionadas afuera. Se le hundió el estómago. La detective Winters estaba en la sala común junto con el director del centro, ambos con semblante grave. Cuando Isaiah entró, Winters le hizo una seña para que la siguiera afuera. «Tenemos que hablar», dijo. Se sentaron en su coche sin distintivos, con las ventanas bajadas para dejar entrar la brisa fresca de la tarde. Winters sacó una tableta y le mostró a Isaiah una serie de grabaciones de las cámaras de seguridad de la finca de Richard, con marca de tiempo de esa misma mañana. «Alguien filtró esto», dijo Winters. «Ahora están por todas las redes sociales. Tú y el señor Halvorson solos en lo que parece una sesión médica privada». Isaiah sintió que se le cerraba el pecho. «Solo estábamos...» «Sé lo que estabas haciendo. La pregunta es, ¿quién te está viendo hacerlo?» Pasó a otra imagen. Está mostrando las manos de Isaiah sobre los hombros de Richard. Los abogados del señor Halvorson están furiosos. Dicen que esto viola la orden de cese y desistimiento. Afirman que lo manipulaste para reuniones privadas. Él me pidió que fuera. Quería mi ayuda. Te creo, pero creer no importa en un tribunal. Winters guardó la tableta. Hay más. El doctor Mercer dio otra entrevista esta mañana. Afirma que el aumento del dolor y los problemas de movilidad del señor Halvorson son resultado directo de tus intervenciones. Está recomendando cargos penales por poner en peligro de manera imprudente y por ejercer la medicina sin licencia. Por supuesto que lo hace. Isaiah miró por la ventana. Porque si yo tengo razón, toda su carrera está construida sobre el fracaso. Tal vez, pero él tiene credenciales, testigos, expertos y respaldo hospitalario. Tú no tienes nada. Hizo una pausa. No, eso no es del todo cierto. Me hiciste preguntarme si los expertos podrían estar equivocados, pero eso no basta. Isaiah se volvió hacia ella. ¿Qué está diciendo? Digo que tengas cuidado. Alguien en esa finca está documentando todo lo que haces. Esas cámaras no estaban ocultas. Eran obvias, lo que significa que alguien quería que las vieras o no le importaba que lo hicieras. En cualquier caso, te están tendiendo a una trampa. ¿Por quién? Si tuviera que adivinar, por la señora Halvorson. Ella es la que más tiene que perder si su marido mejora gracias a un chico sin hogar en lugar de médicos caros. Estatus. Credibilidad. La narrativa que ha construido como esposa devota de un hombre discapacitado. Todo eso se derrumba si tú tienes éxito. Isaiah no lo había pensado así. Había estado tan concentrado en la sanación, en demostrar que su conocimiento valía algo, que no había considerado cuánta gente necesitaba que él fracasara. ¿Qué hago? Winters guardó silencio un momento. Honestamente, aléjate. Acepta la pérdida. Desaparece antes de que construyan un caso. No puedes ganar esta pelea. No puedo hacer eso. No puedes o no quieres. Ambas. Isaiah sostuvo su mirada. Mi padre se alejó. Dejó que destruyeran su reputación sin luchar porque le dijeron que era más seguro. Murió roto. Yo no voy a hacer eso. Tu padre era un adulto.
Tú tienes 13. Hay una diferencia. No en cuanto me van a hacer daño por saber cosas que no se supone que deba saber. Winters suspiró cansada. Entonces al menos sé inteligente. Nada de sesiones privadas sin testigos en los que confíes. Documenta todo y por Dios deja de asumir que Richard Halvorson está de tu lado solo porque puedes ayudarlo. Los ricos siempre se protegen primero. Esa noche, Isaiah no pudo dormir. Yacía en su litera asignada en el hogar grupal mirando el techo pensando en cámaras y filtraciones, y en la red de personas que trabajaban para atraparlo. El rostro de su padre aparecía una y otra vez en su mente, la manera en que se veía hacia el final derrotado silencioso desapareciendo dentro de sí mismo. Cerca de la medianoche, el teléfono de Isaiah vibró. Un mensaje de un número desconocido. «Encuéntrame. Tenemos que hablar». M.I.B. Mara Finch, la periodista. Isaiah había visto cómo sus artículos empezaban a cambiar de tono, haciendo preguntas más duras sobre el historial de tratamientos del Dr. Mercer, sobre cómo el sistema médico había manejado el caso de Richard. Ella le había pedido una entrevista 2 veces. Isaiah había ignorado ambas. Respondió, ¿por qué? La respuesta llegó de inmediato, porque encontré los archivos de tu padre. Todos incluido lo que hicieron para destruirlo. Isaiah se levantó de la cama y se vistió en minutos. Se encontraron en un diner abierto toda la noche, en el límite del centro de esos lugares donde nadie hace preguntas si te pasas horas con una sola taza de café. Mara estaba sentada en una cabina del fondo con un portátil y varias carpetas extendidas sobre la mesa. Era más joven de lo que Isaiah esperaba quizá, de unos 30 y tantos con ojos cansados y dedos manchados de tinta. «¿Viniste?», dijo cuando Isaiah se sentó frente a ella. «Dijiste que encontraste archivos sobre mi padre». «Así es». Mara deslizó una carpeta hacia él. Marcus Cole, entrenador físico sin licencia. Trabajó con atletas universitarios luchadores locales, personas en rehabilitación por lesiones. Según todos los testimonios, era extraordinario. Los atletas que entrenó sufrían menos lesiones, se recuperaban más rápido y tenían carreras más largas. Luego ayudó a un corredor llamado David Phillips. Isaiah abrió la carpeta. Dentro había recortes de periódicos, historiales médicos, documentos legales. El nombre de su padre aparecía en todos, pero el tono cambiaba drásticamente a lo largo de 6 meses de entrenador innovador a presunto potenciador del rendimiento, a practicante peligroso, sin licencia. David Phillips rompió 3 récords estatales, continuó Mara, y fue seleccionado para las pruebas olímpicas. El médico oficial del equipo, el Dr. Harrison Chun, no pudo explicar la mejora. Así que en lugar de admitir que tu padre quizá sabía algo que él no, Chun, inició una campaña de susurros esteroides, suplementos ilegales, prácticas peligrosas. Sin pruebas, pero no importó. La comisión atlética investigó a tu padre y no encontró nada ilegal, pero el daño ya estaba hecho. Conozco esa parte, dijo Isaiah en voz baja. Perdió a todos sus clientes. Nadie quiso trabajar con él. Porque el Dr. Chun se aseguró de ello. Pero hay algo que no sabes. Mara abrió un documento en su portátil. Encontré la correspondencia privada de Chun, correos a otros médicos miembros del Colegio Médico Administradores Hospitalarios. No solo estaba protegiendo su ego, estaba protegiendo su sistema. Los métodos de tu padre, abordar los patrones de compensación, tratar el cuerpo de forma holística en lugar de sintomática, amenazaban a toda la industria de la fisioterapia y la medicina deportiva. Si un hombre negro sin credenciales podía obtener mejores resultados que profesionales licenciados, ¿qué decía eso del control de acceso? Isaiah sintió que algo frío y duro se asentaba en su pecho. Lo destruyeron para protegerse. Sí. Y lo están haciendo de nuevo contigo. Mara giró el portátil para que Isaiah viera la pantalla, artículos, publicaciones en redes sociales, blogs médicos, todos atacando la credibilidad de Isaiah, su conocimiento, su derecho siquiera a sugerir que entendía algo sobre sanación.
El nombre del doctor Mercer aparecía una y otra vez, siempre como la voz de autoridad y razón. El doctor Alan Mercer fue uno de los médicos que firmaron la investigación de tu padre, dijo Mara. Ha sido parte de este sistema protector durante décadas, y ahora lo has amenazado 2 veces, una al tener éxito donde él fracasó, y otra al exponer públicamente ese fracaso. Entonces, ¿qué hago? Déjame contar tu historia, la verdadera, la de tu padre, tu conocimiento, lo que realmente pasó en esa cena benéfica. Mara se inclinó hacia adelante. Llevo 3 semanas investigando al doctor Mercer. Encontré patrones otros profesionales a los que ayudó a desacreditar pacientes cuyo progreso se estancó bajo su cuidado e investigaciones suprimidas sobre enfoques alternativos para lesiones de columna. No solo está protegiendo su reputación contigo, está protegiendo una carrera construida sobre el control y el mantenimiento del statu quo. Isaiah quería confiar en ella, pero confiar rara vez le había salido bien. ¿Por qué te importa? Porque estoy cansada de ver a gente poderosa enterrar la verdad, respondió Mara con fiereza. Y porque tu padre merecía algo mejor. Tú también. Antes de que Isaiah pudiera responder, su teléfono vibró. Un mensaje del número de Richard. Sesión de emergencia. Ven ahora. Isaiah le mostró el mensaje a Mara. Ella frunció el ceño. Ten cuidado. Puede ser una trampa o puede que realmente necesite ayuda. Y eso es exactamente con lo que cuentan. Pero Isaiah ya se estaba levantando. Cualquiera que fuera la trampa no podía ignorar la posibilidad de que Richard de verdad lo necesitara. Esa era la maldición de preocuparse por sanar, no podías apagarlo solo porque fuera peligroso. Llegó a la finca de Richard 40 minutos después. La casa estaba a oscuras salvo por las luces del gimnasio del sótano. Marcus no estaba en la puerta. Nadie detuvo a Isaiah mientras atravesaba la casa silenciosa y bajaba. Richard estaba en el suelo, no en la silla de ruedas, intentando incorporarse. El sudor le empapaba la camiseta. El rostro estaba retorcido de dolor y frustración. ¿Qué pasó?, preguntó Isaiah apresurándose. Estaba practicando los ejercicios que me mostraste. Algo se bloqueó, dijo Richard con la voz tensa. La cadera derecha. No puedo moverla, ni siquiera puedo volver a la silla. Isaiah se arrodilló a su lado, las manos ya evaluando. La cadera derecha de Richard estaba en efecto bloqueada, los músculos en espasmo severo, una respuesta protectora típica cuando alguien empuja demasiado rápido. Te excediste. Intenté progresar más rápido. Pensé que si empujaba a través del dolor. Eso es exactamente lo que no debes hacer. Isaiah trabajó con cuidado buscando los puntos gatillo que podrían liberar el espasmo. Tu cuerpo se bloquea cuando tiene miedo. Empujar más fuerte solo lo asusta más. Entonces, se supone que vaya más despacio, que sea más débil. Se supone que escuches. Isaiah presionó con firmeza el flexor de la cadera buscando la liberación. La fuerza no es fuerza bruta, es comunicación. Tu cuerpo intenta decirte algo y lo estás ignorando. Richard siseó de dolor mientras Isaiah profundizaba. No tengo tiempo para ir despacio. Cada día que espero Mercer se vuelve más ruidoso. Mis abogados presionan más. Evelyn se vuelve más suspicaz. Necesito resultados que pueda señalar. ¿Por qué? ¿A quién intentas demostrarle algo? A todos. A mí mismo. A ti. La voz de Richard se quebró. 3 años, Isaiah. 3 años de impotencia, de que otros hagan todo por mí, de que me miren con lástima o desprecio. Si pudiera volver a caminar de verdad, nada de eso importaría. Isaiah se detuvo comprendiendo de golpe. ¿Crees que caminar arreglará cómo te ven, verdad? No, porque el problema no son tus piernas. Es que creíste a todos los que dijeron que estabas roto. Isaiah se sentó hacia atrás. Tu cuerpo puede reaprender, pero si tu mente sigue creyendo que eres impotente, encontrarás nuevas formas de estar roto. Richard lo miró algo crudo en su expresión. Hablas como un terapeuta. Hablo como alguien que ha visto a personas rendirse a sí mismas. Isaiah se puso de pie.
El espasmo se liberará solo en unas horas. Usa hielo, no calor. Y mañana volvemos a lo básico. Sin exhibiciones. Sin demostrar nada. Solo trabajo. Isaiah se detuvo un instante. Isaiah. Richard buscó las palabras. Gracias por venir, por no rendirte conmigo, aunque yo esté haciendo esto más difícil de lo que debería. Isaiah miró al millonario tendido en el suelo de su gimnasio caro, vulnerable, de una forma que las cámaras nunca capturarían. Eso era lo que parecía la sanación desordenada dura, y nada parecida a la historia que la gente quería contar. Dejó a Richard allí, sabiendo que las cámaras lo habían grabado todo, sabiendo que de algún modo sería usado en su contra, pero también sabiendo que sanar no iba de imagen ni de protección. Iba de presentarse incluso cuando presentarse era peligroso. La demanda llegó 3 días después. Llamaron a Isaiah a la oficina del director del hogar grupal, y un notificador judicial con gesto apenado le entregó los papeles. El lenguaje legal era denso, pero el mensaje central era claro. Richard y Evelyn Halvorson demandaban a Isaiah Cole por negligente causación de angustia emocional, tratamiento médico no autorizado y fraude. Reclamaban daños por más de $2 millones. Dicen que causaste daño psicológico mediante falsas promesas, explicó el director del hogar pálido, y que tu contacto continuado con el señor Halvorson viola múltiples órdenes judiciales. Pero él me pidió que fuera, protestó Isaiah. ¿Me escribió? No hay mensajes ni pruebas. Y la declaración del señor Halvorson dice que apareciste sin invitación y lo manipulaste durante un momento de vulnerabilidad. Isaiah sintió que el suelo se le hundía bajo los pies. Richard había mentido por completo. Ese mismo día los medios explotaron con una nueva entrevista. Richard Halvorson, sentado en su silla de ruedas en su lujosa sala de estar, hablaba con un reportero comprensivo sobre haber sido victimizado por un niño perturbado que se aprovechó de su desesperación. Quise creer, dijo Richard ante la cámara con una voz cargada de arrepentimiento fabricado. Estaba vulnerable y con dolor, y este joven parecía tan seguro. Pero la verdad es que lo empeoró todo. Mis médicos están intentando deshacer el daño, pero quizá nunca recupere lo que perdí. A su lado, Evelyn asentía secándose los ojos. Solo queremos advertir a otras familias. No dejen que la desesperación los vuelva vulnerables a personas que afirman tener respuestas que el sistema médico no reconoce. Hay razones por las que esas personas no son reconocidas. El Dr. Mercer apareció en el mismo segmento con expresión grave. Lamentablemente, es un patrón que vemos individuos sin formación ni responsabilidad que causan daño real a pacientes vulnerables. Isaiah Cole no es un hacedor de milagros. Es un peligro para la salud pública. Isaiah vio la entrevista en el ordenador del hogar grupal rodeado de otros chicos que se habían reunido para ver de qué iba todo el revuelo. Alguien se rió. Otro susurró. Isaiah sintió sus miradas encima juzgándolo creyendo lo que veían en pantalla porque, ¿por qué no Richard Halvorson era rico y respetado? Isaiah no era nadie. Sonó su teléfono. Mara Finch. ¿Lo viste?, preguntó. Todo el mundo lo vio. Está mintiendo. ¿Lo sabes, verdad? He estado siguiendo sus citas de fisioterapia. Canceló 3 esta semana. La gente no cancela terapia cuando empeora. No importa lo que sea verdad. Importa lo que la gente cree. Entonces déjame publicar lo que encontré la historia de tu padre, el patrón de Mercer, destruyendo a quienes lo amenazan la evidencia de que Richard, en realidad, está mejorando. ¿Y luego qué? La voz de Isaiah fue plana. Publicas. Te desacreditan. Dicen que estás sesgada. Dicen que lo inventas. Yo seguiré siendo el chico negro sin hogar que lastimó a un millonario discapacitado. Esa es la historia que quieren. Así que esa es la que gana. Gracias por intentarlo, pero he terminado de pelear. Colgó antes de que ella pudiera discutir. Esa noche el entrenador Brooks encontró a Isaiah en el almacén abandonado, sentado solo en la oscuridad. Brooks se dejó caer en la caja a su lado con un gruñido. Respiraba con dificultad. «Supiste de la demanda», dijo.
Isaiah no respondió. También oí que Richard Halvorson es un cobarde mentiroso que se protege destruyéndote. Más o menos. Permanecieron en silencio un rato. Por fin Brooks volvió a hablar con la voz áspera. Tu padre hacia el final me dijo algo. Dijo que se arrepentía de haber luchado, de haberse expuesto, de intentar demostrar lo que podía hacer. Dijo que debería haber ayudado en silencio y haberse mantenido invisible. Suena a buen consejo. Fue lo más triste que le oí decir, continuó Brooks. Porque tenía razón, mantenerse invisible lo habría mantenido a salvo. Pero también habría significado que todo ese conocimiento, toda esa capacidad murieran con él. Nadie pasándolo adelante. Nadie siquiera sabiendo que existía. Miró a Isaiah. Te lo pasó a ti porque creía que algunas verdades valen el costo de decirlas. Brooks tosió un sonido húmedo que hizo que Isaiah lo mirara con preocupación. Incluso si pierdes, incluso si te destruyen, la verdad aún ocurrió. Eso cuenta para algo, ¿verdad? No lo sé, pero sé que tu padre murió pensando que había fracasado. Murió creyendo que el mundo estaría mejor si personas como él se mantenían en silencio. Brooks puso una mano sobre el hombro de Isaiah. No mueras pensando eso. Incluso si ellos ganan, no les des eso. Isaiah sintió las lágrimas ardiendo, pero se negó a dejarlas caer. No sé cómo luchar contra esto. Ellos tienen todo. Dinero, abogados, credibilidad. Yo no tengo nada. Tienes lo que siempre has tenido. Brooks se levantó lentamente haciendo una mueca de dolor, conocimiento que no pueden quitarte incluso si se niegan a verlo. Y tienes esperanza obstinada. Eso es más peligroso para ellos que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente, Isaiah se despertó con sirenas. El entrenador Brooks se había desplomado durante la noche. Fallo respiratorio, dijeron los paramédicos. Estaba en el hospital de la ciudad en condición crítica. Isaiah recibió la noticia de otro residente del almacén, transmitida a través de un trabajador social del grupo, que parecía incómodo siendo el mensajero. ¿Puedo verlo?, preguntó Isaiah. El hospital está al tanto de tu situación legal. Se les ha aconsejado no permitir que te acerques a ningún paciente sin supervisión. Por supuesto que lo sabían. Incluso al morir, Brooks estaba fuera del alcance del niño peligroso que hacía daño. Isaiah pasó el día en una niebla asistiendo a las sesiones obligatorias del grupo. Almorzó sin saborear nada, evitando las miradas de otros niños que habían visto las noticias. Al llegar la noche, se escapó del hogar nuevamente. Se estaba volviendo hábil en eso y se dirigió al hospital de la ciudad. No pudo pasar el mostrador principal. Seguridad tenía su descripción. Lo escoltaron afuera de manera educada pero firme. Isaiah estaba de pie en el estacionamiento mirando hacia las ventanas iluminadas, preguntándose cuál tenía a Brooks, si estaba solo, si sabía que Isaiah había intentado ayudar. Su teléfono sonó. Número desconocido. Hola, Isaiah Cole. Voz de mujer profesional y fría. Sí, habla Sandra Wilson representando a la familia Halvorson. Llamamos para ofrecerte un acuerdo. El corazón de Isaiah latía con fuerza. ¿Qué tipo de acuerdo renuncia a cualquier reclamo de haber ayudado al señor? Halvorson firma un NDA que te impida discutir el caso públicamente. A cambio retiraremos la demanda y te proporcionaremos $20,000 para tu emancipación y gastos de vida. Más dinero del que Isaiah jamás había imaginado tener. Suficiente para conseguir un lugar donde vivir, ir a la escuela, empezar de nuevo en un lugar nuevo. Todo lo que tenía que hacer era admitir que se había equivocado. Admitir que el conocimiento de su padre era inútil. Admitir que todo lo que habían dicho sobre él era cierto. Necesito pensar en ello, dijo Isaiah. Tienes 24 horas. Después de eso la oferta expira y procedemos con la demanda completa. Wilson hizo una pausa. Acepta el trato, Isaiah. No puedes ganar esta lucha. Sálvate mientras aún puedas. Colgó. Isaiah permaneció en el estacionamiento del hospital con el teléfono en la mano, sintiendo el peso de la decisión aplastarlo.
24 horas para elegir entre la verdad y la supervivencia, entre la memoria de su padre y su propio futuro, entre tener razón y estar seguro. Dentro del hospital, el entrenador Brooks luchaba por respirar soñando con competencias de atletismo y jóvenes atletas. Y un hombre llamado Marcus Cole, que una vez pudo sanar con sus manos. Y en toda la ciudad, en su estudio privado, Richard Halvorson estuvo de pie sin su silla de ruedas durante 42 segundos, el más largo hasta ahora, antes de sentarse para practicar la mentira que contaría mañana. Isaiah no durmió esa noche. Se sentó en la sala común del hogar mirando su teléfono, viendo cómo las horas contaban hacia la fecha límite del acuerdo. $20,000 o una demanda que no podría permitirse luchar. Silencio o destrucción. A las 4 de la mañana, el nombre de Mara Finch apareció en su pantalla. «No aceptes el acuerdo», dijo antes de que él pudiera hablar. «¿Cómo supiste eso? Porque sé cómo operan estas personas». «Están asustados, Isaiah». «Muy asustados, y puedo demostrar por qué». Su voz era urgente, llena de algo eléctrico. «Encontré los archivos de los pacientes del Dr. Mercer, los reales, no las versiones limpias. Richard Halvorson no es la primera persona que ha mantenido dependiente. Hay un patrón que se remonta a 15 años. Pacientes que deberían haber mejorado, pero no lo hicieron. Todo mientras Mercer cobraba honorarios y publicaba artículos sobre sus casos complejos». La garganta de Isaiah se tensó. «¿Cómo conseguiste sus archivos?» «Una enfermera. Alguien que lo ha estado observando enterrar el progreso de las personas durante años, y finalmente se cansó de ello». Mara hizo una pausa. «Los publicaré mañana por la mañana. Todo. El caso de tu padre. El patrón de los practicantes que Mercer destruyó. La investigación suprimida. Todo. Pero necesito que hagas un registro. Necesito que no aceptes ese acuerdo. Si no lo haces, te destruirán en la corte. Intentarán, pero con lo que estoy publicando toda la narrativa cambia. Esto deja de ser sobre un niño problemático y se convierte en un sistema protegiéndose a sí mismo». Su voz se suavizó. «Sé que te estoy pidiendo arriesgarlo todo, pero tu padre nunca tuvo esta oportunidad. Él luchó solo. Tú no tienes que hacerlo». Isaiah pensó en Brooks en el hospital, en su padre, muriendo roto en 3 generaciones de conocimiento, siendo consideradas inútiles porque las personas equivocadas lo poseían. Pensó en Richard Halvorson de pie durante 42 segundos, y luego mintiendo sobre eso en televisión. «Está bien», dijo Isaiah. «No aceptaré el acuerdo». «Bien, porque hay una cosa más». El tono de Mara cambió, volviéndose más duro. «Richard Halvorson testificará mañana en una audiencia preliminar sobre tu caso. Y creo que va a decir la verdad. ¿Por qué haría eso? Porque su fisioterapeuta me llamó ayer fuera de registro, aterrorizada, pero ya no podía quedarse callada. Richard ha estado mejorando drásticamente, caminando sin asistencia en sesiones privadas. Su terapeuta documentó todo porque sabía que algo estaba mal en la historia pública. Está dispuesta a testificar si llega a eso». Isaiah sintió que algo se abría en su pecho. Tal vez esperanza o solo la posibilidad de que la verdad importara. Después de todo, el tribunal era más pequeño de lo que Isaiah esperaba, menos grandioso. Se sentó en la galería junto a Mara, vistiendo ropa prestada del hogar grupal que no le quedaba del todo bien. Al otro lado del pasillo, Evelyn Halvorson estaba rígida y furiosa, flanqueada por abogados. El Dr. Mercer ocupaba una fila detrás de ellos, su expresión serena y confiada. La jueza, una mujer negra de unos 60 años llamada Angela Morrison, revisaba las mociones preliminares con escepticismo apenas disimulado. Había leído el artículo de Mara publicado solo 2 horas antes. Todos pensaban esto es altamente irregular. El abogado principal de Richard decía que la publicación de acusaciones inflamatorias y no verificadas en la mañana de la audiencia era inapropiada. «Las acusaciones están verificadas», llamó Mara desde la galería. «Tengo documentación». «Señorita Finch, usted no es parte de este caso», dijo la jueza Morrison, pero su tono no era hostil. Sin embargo, dada la naturaleza de las afirmaciones en su artículo y su relación directa con este asunto,
Estoy inclinada a escuchar testimonio antes de fallar sobre las mociones preliminares. Miró la mesa de la defensa donde Isaiah se sentaba con su abogado designado por el tribunal, un defensor público sobrecargado llamado James Carter. Señor Carter, su cliente desea testificar, sí, su señoría. Entonces comenzaremos por ahí. La jueza Morrison se recostó. Pero primero tengo preguntas para el demandante. El señor Halvorson se acercó al estrado. La sala se quedó en silencio. Richard, que había estado sentado tranquilamente en la primera fila, miró a sus abogados confundido. Uno de ellos se inclinó susurrando urgentemente, pero la voz de la jueza Morrison lo interrumpió. Ahora, señor Halvorson. Richard se llevó a sí mismo al estrado. Los alguaciles le tomaron juramento. La jueza Morrison lo estudió por un largo momento antes de hablar. Señor Halvorson, ¿actualmente puede mover su pie izquierdo de manera independiente? Silencio, un silencio pesado y condenatorio. Señor Halvorson. Sí, dijo Richard en voz baja. Puedo. Murmullos se extendieron por la sala. El rostro de Evelyn se puso pálido. El doctor Mercer se inclinó hacia adelante, su serenidad quebrándose. ¿Y cuándo recuperó esta habilidad? La noche de la cena benéfica, después de que Isaiah Cole ajustara mi cadera. Sin embargo, ha testificado públicamente varias veces que su intervención le causó daño y aumentó su discapacidad. Ese testimonio fue veraz. Las manos de Richard se aferraron a los brazos de su silla de ruedas. No, su señoría no lo fue. Su señoría, mi cliente claramente estaba bajo presión. Uno de los abogados de Richard comenzó, pero la jueza Morrison lo silenció con una mirada. Señor Halvorson, le preguntaré directamente. ¿Ha experimentado mejoría en su movilidad y sensación desde la intervención de Isaiah Cole? Sí, una mejoría significativa. Puedo estar de pie. Puedo caminar distancias cortas. Mi sensación ha regresado en áreas que estuvieron completamente dormidas durante 3 años. Mi dolor ha disminuido. Mi calidad de vida ha mejorado en todos los aspectos medibles. La sala estalló. Los abogados gritaron. Los reporteros se dirigieron apresuradamente a las puertas. Evelyn se levantó, su voz cortando el caos. Está mintiendo. Ese niño lo está manipulando. Señora Halvorson, siéntese. La voz de la jueza Morrison era firme como acero. Señor Halvorson, ¿por qué presentó esta demanda si el acusado realmente lo ayudó? El rostro de Richard estaba gris, envejecido 10 años en unos momentos. Porque tenía miedo. Miedo de admitir que me había equivocado. Miedo de lo que eso significaría para mis médicos, mi tratamiento, toda mi comprensión de mi lesión. Miedo de que un niño de 13 años supiera más que los especialistas a quienes había pagado millones. Su voz se quebró. Y porque las personas en las que confiaba me dijeron que protegerme era más importante que decir la verdad. Miró a Evelyn, al doctor Mercer, a sus abogados, y luego a Isaiah. Lo siento, dijo Richard. Te ofrecí $1 millón como broma. Lo ganaste como verdad y te pagué con mentiras. La jueza Morrison dejó que el silencio se asentara antes de hablar. Doctor Mercer, usted está listado como testigo experto para el demandante. ¿Desea testificar? Mercer se levantó lentamente, recuperando la compostura. Su señoría, lo que estamos viendo es a un hombre vulnerable, experimentando una respuesta placebo temporal y confundiéndola con una mejora médica real. Mi evaluación clínica... Su evaluación clínica ha estado equivocada durante 3 años, interrumpió la jueza Morrison. Pensó en Richard Halvorson de pie durante 42 segundos, y luego mintiendo sobre eso en televisión. Está bien, dijo Isaiah, no aceptaré el acuerdo. Bien, porque hay una cosa más. El tono de Mara cambió, volviéndose más firme. Richard Halvorson testificará mañana en una audiencia preliminar sobre tu caso. Y creo que va a decir la verdad. ¿Por qué haría eso? Porque su fisioterapeuta me llamó ayer fuera de registro, aterrorizada, pero ya no podía quedarse callada. Richard ha estado mejorando drásticamente, caminando sin asistencia en sesiones privadas. Su terapeuta documentó todo porque sabía que algo estaba mal en la historia pública. Está dispuesta a testificar si llega a eso.
Isaiah sintió que algo se abría en su pecho. Tal vez esperanza o solo la posibilidad de que la verdad importara. Después de todo, el tribunal era más pequeño de lo que Isaiah esperaba, menos grandioso. Se sentó en la galería junto a Mara, vistiendo ropa prestada del hogar grupal, que no le quedaba del todo bien. Al otro lado del pasillo, Evelyn Halvorson estaba rígida y furiosa, flanqueada por abogados. El doctor Mercer ocupaba una fila detrás de ellos, su expresión serena y confiada. La jueza, una mujer negra de unos 60 años llamada Angela Morrison, revisaba las mociones preliminares con escepticismo apenas disimulado. Había leído el artículo de Mara, publicado solo 2 horas antes. Todos pensaban esto es altamente irregular. El abogado principal de Richard decía que la publicación de acusaciones inflamatorias y no verificadas en la mañana de la audiencia era inapropiada. Las acusaciones están verificadas, llamó Mara desde la galería. Tengo documentación. Señorita Finch, usted no es parte de este caso, dijo la jueza Morrison, pero su tono no era hostil. Sin embargo, dada la naturaleza de las afirmaciones en su artículo y su relación directa con este asunto, estoy inclinada a escuchar testimonio antes de fallar sobre las mociones preliminares. Miró la mesa de la defensa donde Isaiah se sentaba con su abogado designado por el tribunal, un defensor público sobrecargado llamado James Carter. Señor Carter, su cliente desea testificar, sí, su señoría. Entonces comenzaremos por ahí. La jueza Morrison se recostó. Pero primero tengo preguntas para el demandante. El señor Halvorson se acercó al estrado. La sala se quedó en silencio. Richard, que había estado sentado tranquilamente en la primera fila, miró a sus abogados confundido. Uno de ellos se inclinó susurrando urgentemente, pero la voz de la jueza Morrison lo interrumpió. Ahora, señor Halvorson. Richard se llevó a sí mismo al estrado. Los alguaciles le tomaron juramento. La jueza Morrison lo estudió por un largo momento antes de hablar. Señor Halvorson, actualmente puede mover su pie izquierdo de manera independiente. Silencio, un silencio pesado y condenatorio. Señor Halvorson. Sí, dijo Richard en voz baja. Puedo. Murmullos se extendieron por la sala. El rostro de Evelyn se puso pálido. El doctor Mercer se inclinó hacia adelante, su serenidad quebrándose. ¿Y cuándo recuperó esta habilidad? La noche de la cena benéfica, después de que Isaiah Cole ajustara mi cadera. Sin embargo, ha testificado públicamente varias veces que su intervención le causó daño y aumentó su discapacidad. Ese testimonio fue veraz. Las manos de Richard se aferraron a los brazos de su silla de ruedas. No, su señoría no lo fue. Su señoría, mi cliente, claramente estaba bajo presión. Uno de los abogados de Richard comenzó, pero la jueza Morrison lo silenció con una mirada. Señor Halvorson, le preguntaré directamente. ¿Ha experimentado mejoría en su movilidad y sensación desde la intervención de Isaiah Cole? Sí. Una mejoría significativa. Puedo estar de pie. Puedo caminar distancias cortas. Mi sensación ha regresado en áreas que estuvieron completamente dormidas durante 3 años. Mi dolor ha disminuido. Mi calidad de vida ha mejorado en todos los aspectos medibles. La sala estalló. Los abogados gritaron. Los reporteros se dirigieron apresuradamente a las puertas. Evelyn se levantó, su voz cortando el caos. Está mintiendo. Ese niño lo está manipulando. Señora Halvorson, siéntese. La voz de la jueza Morrison era firme como acero. Señor Halvorson, ¿por qué presentó esta demanda si el acusado realmente lo ayudó? El rostro de Richard estaba gris, envejecido 10 años en unos momentos. Porque tenía miedo. Miedo de admitir que me había equivocado. Miedo de lo que eso significaría para mis médicos, mi tratamiento, toda mi comprensión de mi lesión. Miedo de que un niño de 13 años supiera más que los especialistas a quienes había pagado millones. Su voz se quebró. Y porque las personas en las que confiaba me dijeron que protegerme era más importante que decir la verdad. Miró a Evelyn, al doctor Mercer, a sus abogados, y luego a Isaiah. Lo siento, dijo Richard. Te ofrecí $1 millón como broma.
Lo ganaste como verdad y te pagué con mentiras. La jueza Morrison dejó que el silencio se asentara antes de hablar. Doctor Mercer, usted está listado como testigo experto para el demandante. ¿Desea testificar? Mercer se levantó lentamente recuperando la compostura. Su señoría, lo que estamos viendo es a un hombre vulnerable, experimentando una respuesta placebo temporal y confundiéndola con una mejora médica real. Mi evaluación clínica. Su evaluación clínica ha estado equivocada durante 3 años, interrumpió la jueza Morrison. Si quieres, puedo continuar ahora con la traducción del bloque sobre las preguntas a Mercer y el desenlace final del juicio en el mismo formato compacto. ¿Quieres que lo haga, Richard? Habló con voz más firme ahora, acorde con su cuerpo que mejoraba. Estos son jóvenes que poseen conocimientos que el sistema aún no reconoce aprendidos de la familia, por necesidad de tradiciones que hemos desestimado como primitivas o no científicas. Nos equivocamos. Ellos no. Leyó 5 nombres. El primero era el de Isaiah. La beca cubría gastos de manutención, tutorías para ponerse al día con la educación formal y eventualmente la universidad. Pero más que eso, era un reconocimiento, la confirmación de que lo que Isaiah sabía importaba, que el legado de su padre tenía valor, que generaciones de conocimiento desestimado merecen ser preservadas. Isaiah aceptó su certificado y miró a la pequeña multitud. Mara seguía allí escribiendo artículos sobre la exclusión médica y el racismo sistémico en la salud. La detective Winters también asistió sonriendo desde la última fila. El coach Brooks ahora se sentaba en su propia silla de ruedas. Su recuperación era más lenta, pero estaba luchando, y entre la audiencia había otras personas que habían contactado tras los artículos de Mara, familias con conocimientos de sanación tradicional practicantes que habían sido ignorados o destruidos, personas que habían sido invisibles, hasta que alguien finalmente iluminó su camino. Mi padre murió pensando que había fracasado, dijo Isaiah al micrófono. Su voz era más firme, ahora madura por meses de testimonios, entrevistas y aprendizaje de cómo decir la verdad en salas que no querían escucharla. Él murió creyendo que el mundo estaba mejor si gente como nosotros permanecía en silencio, que nuestro conocimiento valía menos que los títulos, que sobrevivir significaba callar. Miró a Richard, quien le devolvió la mirada con algo parecido al respeto. Se equivocó. No sobre el peligro, eso era real. No sobre el costo, eso también era real, sino sobre el silencio, porque el silencio no nos protege. Solo facilita que finjan que no existimos. Isaiah levantó el certificado. Esta beca tiene el nombre de mi padre. Ese nombre solía significar vergüenza. Ahora significa posibilidad. No es redención. No puedes redimir a los muertos, pero sí su memoria. Y la memoria es su propia forma de justicia. Los aplausos fueron genuinos y cálidos. Isaiah bajó del escenario y de inmediato fue rodeado por los otros beneficiarios de la beca. Una niña de Oklahoma que aprendió herbolaria de su abuela Chickasaw. Un niño de Nueva Orleans que entendía la mecánica del cuerpo gracias a generaciones de bailarines, otros con conocimientos que el mundo necesitaba pero no sabía valorar. Conversaron, compartieron historias, hicieron planes. Por primera vez en su vida, Isaiah no estaba solo con lo que sabía. Esa noche, Isaiah visitó la tumba de su abuela por primera vez desde la audiencia. Antes lo había evitado, incapaz de enfrentar su memoria mientras todo se desmoronaba. Ahora se arrodilló sobre el césped con el certificado de la beca en la mano. No me quedé callado, le dijo a la lápida. Sé que esa era la regla: protégete, permanece invisible, sobrevive. Pero no pude hacerlo. Papá tampoco pudo. Tal vez eso es lo que realmente nos enseñaste. No solo la sanación, sino la creencia de que la sanación importa lo suficiente para arriesgarlo todo. La ciudad se extendía debajo del cementerio, luces comenzando a brillar en el crepúsculo. En algún lugar, Richard Halvorson practicaba los ejercicios que Isaiah le había enseñado. En otro, el Instituto Marcus Cole procesaba solicitudes de personas que el sistema médico había ignorado. En otro, el coach Brooks contaba historias sobre un hombre que podía sanar con sus manos y un niño que había heredado ese don. Isaiah tocó la lápida una vez más.
También voy a aprender medicina formal. Obtener los títulos. No porque lo que me enseñaste no fuera suficiente, sino porque el mundo necesita ambos. Alguien debe mostrar que no son opuestos. El conocimiento universitario y el conocimiento familiar son reales, valiosos y necesarios. Caminó de regreso colina abajo mientras la oscuridad caía sobre la ciudad. Mañana comenzaría sus clases de tutoría poniéndose al día con años de mala educación. El mes siguiente, el Instituto Marcus Cole abriría sus puertas. El año próximo tal vez comenzaría la escuela secundaria. El camino era largo, pero Isaiah había aprendido algo que su padre nunca tuvo la oportunidad de entender. Ya no tenía que elegir entre la verdad y la supervivencia. No si se negaba a luchar solo. No si construía algo más grande que él mismo. No si recordaba que el milagro no estaba en la sanación, sino en finalmente ser escuchado. Si tuvieras conocimiento que podría ayudar a la gente, pero el mundo se negara a creerte por quien eres, ¿permanecerías en silencio para sobrevivir? ¿O hablarías y arriesgarías todo Dale-like? Si esta historia te conmovió, y suscríbete para más historias sobre verdad, coraje, y las batallas que libramos solo para ser escuchados.